Profesor, por favor, no quiero ir con él. Rubén se giró bruscamente. En el pasillo estaba una niña de 6 años, con el rostro descolorido. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos en el hombre que esperaba en la entrada de la escuela, y su pequeño cuerpo temblaba. Con suavidad, Rubén se arrodilló a su lado. Luna, querida, ¿qué pasa?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza y volvió a susurrar, por favor, no quiero ir con él. No me obligues. Tras la verja, un hombre de mediana edad, de aspecto rígido, cabello entrecano cuidadosamente peinado, una camisa impecable, un maletín bajo el brazo y una leve sonrisa cortés. Hola, dijo el hombre al acercarse Rubén. Vengo por mi nieta. Soy Rogelio, el padre de Daniela. Rubén lo observó un momento, respiró hondo y miró por última vez a Luna, cuyos ojos imploraban su protección. No era un ataque de ira, era puro miedo. Señor Rogelio, respondió Rubén con firmeza, por favor, espere aquí. Luna tiene miedo y necesito hablar con su madre antes de dejarla salir. El hombre frunció el ceño y se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Por qué? Soy su abuelo. Firmé un permiso. Exactamente, dijo Rubén con firmeza. Tienes los papeles, pero la niña está claramente en peligro. Debo tener cuidado. Rogelio apretó los labios. ¿Insinúas que le haría daño a mi nieta? Rubén lo miró fijamente, impasible. Simplemente la llamo mamá. Mientras tanto, Luna queda bajo mi cuidado. Se hizo un silencio en la entrada. Los niños del patio lanzaban miradas furtivas. La directora, al pasar, aminoró el paso. Rubén se dio la vuelta y se dirigió a la oficina, llamando a la madre de Luna. Tras unos timbres, contestó una voz cansada. Hola, señora Daniela. Soy el señor Rubén, el profesor de Luna. Su padre está aquí, pero Luna entró en pánico al verlo. Tiene miedo y se niega a irse. Solo quería asegurarme de que no le molesta. El silencio al otro lado de la línea se prolongó incómodamente. Sí, dijo finalmente la madre. Le pedí que la sostuviera. Debió de sorprenderse. Puedes soltarla. Rubén entrecerró los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. Algo en su interior le gritaba que no obedeciera, a pesar de tener el consentimiento firmado y la confirmación de la madre. Regresó con Luna, que no se había movido. Su mirada permaneció fija en su abuelo como si fuera una pesadilla. Luna, susurró, inclinándose de nuevo hacia adelante, tu madre dijo que todo estaba bien. Bajó la cabeza en silencio, ajustándose las correas de su mochila. Rubén la guió hasta la puerta. Antes de que Rogelio pudiera hablar, Rubén se inclinó y susurró, si necesitas ayuda, dímelo. Aquí estaré. Luna asintió levemente. El abuelo le extendió la mano, Luna dudó un momento y se alejó sin decir palabra. Rogelio le dio las gracias brevemente y se dio la vuelta. Rubén se quedó en la entrada vacía, con el pecho apretado por la incomodidad. Por favor, no quiero ir con él. Las palabras resonaron en su mente mucho después de que los pasos de Rogelio se hubieran desvanecido. A la mañana siguiente, unas nubes bajas cubrían el cielo y un viento frío azotaba el pequeño patio de la escuela, como si advirtiera que algo andaba mal. Rubén llegó temprano, con café en mano, pero no probó ni un sorbo. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo del rostro pálido de Luna, su súplica temblorosa. Mientras guardaba sus materiales de estudio, su mirada se dirigió a la puerta, y entonces entró Luna. Con la mochila al hombro, el cabello apenas recogido, caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo. No corrió hacia los juguetes ni saludó a sus amigos. Se deslizó a un rincón y se sentó sola. Esta no era la Luna que él conocía, la chica habladora que reía con libertad y hacía preguntas sin parar. Esta Luna llevaba un peso invisible. Rubén se acercó y se arrodilló a su lado, como siempre hacía cuando hablaba en voz baja. Hola Luna. ¿Cómo estás hoy? Ella asintió sin levantar la vista. Rubén le dedicó una sonrisa amable. ¿Tenías frío esta mañana? Casi me congelé al llegar. Negó con la cabeza, ansiosa por terminar la conversación. Has estado muy callada hoy. ¿Hay algo que quieras decirme?
Luna se subió la chaqueta hasta la boca. Su silencio le oprimió el corazón, un grito de auxilio ahogado por el miedo. Rubén no insistió. Se sentó en una silla cercana y la observó durante la clase, colorear, cantar, pedir la lista del almuerzo, acciones que realizaba como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente y corazón en otra parte. Notó el ligero temblor en su mano del lápiz, la mirada distante en sus ojos, el estremecimiento cada vez que alguien alzaba la voz. Durante el recreo, mientras los demás niños se perseguían por el patio, Luna se sentaba sola en un banco cerca del jardín, tocando el césped con la punta del zapato. Sin risas, sin juegos, sin contacto visual. Se dirigió a la oficina del director y dijo en voz baja: Luna ha cambiado. Algo pasó. Ayer me rogó que no dejara que su abuelo se la llevara. La directora, una mujer pragmática de voz firme, levantó la vista de sus papeles. Los niños cambian, Rubén. A veces simplemente tienen el día libre. Rubén tragó saliva. Lleva así desde ayer. No es normal. Ella asintió. Observaremos unos días. Si esto continúa, tomaremos medidas. Por ahora, mantén la calma. Rubén asintió, aunque sintió una punzada de inquietud. Cuando sonó la última campana, se preparó. Hoy vendría la madre de Luna. Al llegar a la puerta, Luna corrió hacia ella, hundiendo el rostro en la cintura de su madre. ¿Qué te pasa, mi amor?, preguntó su madre, desconcertada. Luna permaneció en silencio, apretada contra ella. Rubén observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado por la duda. Esa noche, cerró su cuaderno y escribió una frase: ella ya no es la misma, y yo tampoco. A la mañana siguiente, Rubén llegó aún más temprano, con el cansancio reflejado en su rostro. La súplica asustada de Luna: por favor, no quiero ir con ella, resonó en su mente, una alarma incesante que ya no podía ignorar. Así que, antes de que sonara el timbre, tocó a la puerta del director. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó en voz baja pero con determinación. Claro, Rubén. Le indicó un asiento. Él se sentó y fue directo al grano. Luna sigue distante, retraída. Ya no es la misma niña. Ayer lloró en el recreo. No había hablado con nadie en todo el día. No era solo un mal día, era como una señal. A las 10:01, la directora respiró hondo y le indicó que esperara un momento. Cerró de golpe un expediente, se recostó en su silla y lo observó atentamente. ¿Y qué sugiere? ¿Que llamemos a los padres de Luna? Tenemos que hablar con ellos y mostrarles exactamente lo que observamos. No puedo dejarlo pasar, respondió Rubén con firmeza. Hubo silencio unos segundos antes de que el director asintiera. De acuerdo. Llama al consejero. Lo resolveremos oficialmente. Unas horas después, en la pequeña sala de conferencias contigua a la oficina, llegaron los padres de Luna. Daniela, su madre, vestía un atuendo elegante y sobrio y sostenía su teléfono como si fuera su conexión con el mundo. Julián, su padre, parecía reservado, con la mirada baja, como si soñara con estar en otro lugar. Sentados a la mesa estaban Rubén, el director y la consejera. El director habló primero. Los llamamos hoy para compartir algunas observaciones importantes sobre Luna. Daniela esbozó una sonrisa educada y avergonzada. ¿Pasó algo? Rubén respondió con dulzura y sinceridad: en los últimos 2 días, hemos notado un cambio radical en su comportamiento. Luna estaba retraída, callada y asustada. El martes, cuando el señor Rogelio vino a recogerla, me rogó que no la dejara ir con él. Estaba aterrorizada. Las cejas de Daniela se fruncieron al instante. ¿Aterrorizada?, repitió. No exagero, señora, dijo Rubén con calma. Dijo: por favor, no quiero ir con ella, y sus ojos estaban llenos de pánico. Julián se retorció las manos en el regazo, en silencio. Daniela cruzó los brazos con firmeza. Mira, mi padre es un hombre ejemplar. Nunca le ha hecho daño a nadie. Adora a Luna y siempre la ha ayudado a crecer. Si tenía miedo, fue solo temporal. Los niños tienen una imaginación muy vívida, sobre todo bajo presión. El director se inclinó hacia adelante, intentando aliviar la tensión. Lo entendemos, señora Martínez. No estamos acusando a nadie.
Simplemente nos preocupa el bienestar de Luna y consideramos importante mantenerla informada. Conozco a mi padre, insistió Daniela. Él jamás le haría daño a mi hija. Es cariñoso, quizá incluso demasiado precavido. Creo que es un malentendido. Rubén se volvió hacia Julián. Su padre asintió sin levantar la vista. ¿Tiene algo que decir, señor?, preguntó Rubén. Julián tragó saliva, se ajustó el cuello de la camisa y admitió: confío en ti y en Luna, pero sería prudente mantenerse alerta, como sugieres. Daniela lo miró con frialdad. Julián, por favor. El director volvió a hablar: seguiremos vigilándola de cerca. Si surge algo preocupante, les informaremos de inmediato. La reunión terminó con sonrisas forzadas y amables agradecimientos, pero Rubén se marchó amargado porque la pequeña y aterrorizada súplica de Luna había sido ignorada. En la sala de profesores, se prometió a sí mismo que si Luna volvía a pedir ayuda, no lo dudaría. Los días siguientes transcurrieron con más paz, al menos en apariencia. Los niños reanudaron su rutina, clases amenizadas con canciones, dibujos y cuentos coloridos. El olor a lápices de colores se mezclaba con las risas que resonaban en el patio. Luna parecía haber vuelto a ser ella misma. El martes, dibujó una casa con grandes ventanales y un jardín de flores, y sonrió radiante al entregárselo a Rubén. El miércoles, se unió a la charla del círculo, hablando de su muñeca favorita e incluso contando un chiste que hizo reír a sus compañeros. El jueves, corrió por el patio, con el pelo al viento, igual que antes. Rubén observaba desde lejos, con la mirada atenta y el corazón roto. Era difícil ignorar la alegría en el rostro de la chica, su risa fácil, sus cálidos abrazos a sus amigas, su entusiasta participación. Era como si se hubiera quitado un peso de encima, como si ese momento en el pasillo: por favor, no quiero ir con él, no hubiera sido más que una pesadilla pasajera. Intentó convencerse de ello. En la reunión de personal del viernes, el director comentó: Luna se ve mucho mejor, ¿no crees? Rubén asintió suavemente. Sí, parece que ha vuelto a ser la de antes. Quizás solo fue un susto tonto, añadió el consejero. Los niños son sensibles, a veces, una nimiedad se convierte en algo grave. Rubén guardó silencio. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Esa noche, en casa, revisó los cuadernos de sus alumnos como de costumbre. Al abrir el de Luna, vio el dibujo de una casa, pero en la esquina inferior, la diminuta silueta de un hombre con traje oscuro, con los ojos toscamente tachados a lápiz. Era casi imperceptible, pero inconfundible. Cerró el cuaderno con cuidado, apoyó los codos en la mesa y se cubrió los ojos con las manos. Quería olvidar, pero su corazón de maestro insistía: lo oculto acabará apareciendo. El lunes, Luna llegó a la escuela antes de lo habitual, con una flor en la mano que le había regalado tímidamente a Rubén. Es para ti, profe. Qué dulce, Luna. Gracias, dijo él, sorprendido y conmovido. Ella sonrió y corrió a reunirse con sus compañeros. Por un momento, pensó, quizás solo fue un susto. Pero antes de poder guardar la flor, notó que sus pétalos estaban secos y ligeramente aplastados, como si los hubieran recogido días atrás y los hubieran olvidado en un rincón. Fue un pequeño detalle, pero para quienes saben dónde buscar, los pequeños detalles lo cuentan todo. Y Rubén lo sabía. Aunque la calma parecía haber regresado, algo permanecía oculto, esperando el momento oportuno para resurgir. El viernes, la luz del sol inundaba suavemente el aula y el ambiente era tranquilo. Luna participaba con ligereza en las actividades, pegaba figuras de papel, intercambiaba sonrisas e incluso tarareaba una melodía que había aprendido la semana anterior. Rubén, siempre alerta, sintió que su vigilancia flaqueaba. Quizás había reaccionado exageradamente. Quizás ese miedo silencioso finalmente se estaba desvaneciendo. Pero entonces sonó el timbre de la mañana. Unos minutos después, el asistente irrumpió en la habitación. Profesor Rubén, ha llegado el abuelo de Luna. Rogelio Ramírez está en la puerta y dice que viene a buscarla. A Rubén se le heló la sangre. Tan solo oír ese nombre lo alarmó. Instintivamente se volvió hacia Luna, y lo que vio confirmó todo lo que temía. Luna se quedó paralizada, con los ojos abiertos, la boca abierta y temblorosa, sin emitir sonido alguno.
Su cuerpo tembló y, en cuestión de segundos, cayó de rodillas, rompiendo a llorar, un grito desesperado y ahogado, como si intentara escapar de su propia sombra. Y entonces llegó la señal final, sus pantalones se volvieron negros bajo el vestido. Luna se orinó de terror. El tiempo mismo pareció detenerse. Los demás niños permanecieron inmóviles. Incluso la asistente, insegura, se llevó una mano a la boca. Rubén corrió al lado de Luna, arrodillándose con suavidad pero firmeza. «Oye, Luna, no pasa nada. Estás a salvo, ¿me oyes? Nadie te va a hacer daño». Ella no respondió, sollozaba en sus brazos, ocultando el rostro. Rubén se levantó, con los ojos ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Ya no era una simple sospecha, era un grito silencioso de ayuda que no podía ignorar. Se dirigió a la puerta de la escuela. Rogelio esperaba allí, con los brazos cruzados, la camisa impecable y una expresión de impaciencia y aburrimiento en el rostro. «Hola», dijo secamente. «¿Podemos darnos prisa?» «La chica me espera», añadió. Rubén se paró frente a él con firmeza, con la mirada fija. «No te llevarás a Luna. Date la vuelta y vete». Rogelio frunció el ceño sorprendido. «Disculpa». «Dije que no la llevarías», repitió Rubén. Solo oír tu nombre la hizo entrar en pánico. Está en shock. Se orinó encima al verte, es traumático. No dejaré que vuelva a pasar. Rogelio apretó los puños. Esto es absurdo. Soy su abuelo. Firmé un permiso. Me envió su madre. Tu permiso, respondió Rubén, no vale nada comparado con la seguridad de una niña. He visto con mis propios ojos el efecto de tu presencia en ella. Luna está aterrorizada y me niego a entregarla. ¿Me está acusando de algo, profesor? Digo que mientras yo esté aquí, nadie la obligará a irse con alguien a quien le teme. Llama a la policía si es necesario, o espera a su madre. Pero no me des un paso en la cara. La tensión entre ellos crepitaba en el aire, la pequeña puerta era demasiado estrecha para semejante confrontación. Rogelio respiró hondo, forzó una sonrisa cínica y siseó, «Te arrepentirás de esto. Te estás pasando de la raya». «Piensa lo que quieras», dijo Rubén en voz baja. «Pero hoy estoy del lado correcto». Sin decir otra palabra, Rubén se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando a Rogelio furioso en la puerta, con el rostro rojo y los ojos entrecerrados. En la enfermería, Luna estaba sentada envuelta en una manta. Sus gritos eran más bajos ahora, pero aún temblaba de miedo. Rubén la observó unos instantes, silencioso e inmóvil. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, y ahora estaba decidido a superarla. La oficina de coordinación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Rubén apretaba el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos. Por fin, contestó la madre de Luna. «Señorita Daniela», preguntó. Su voz sonaba impaciente, como si estuviera ocupada. «Señora Daniela, le habla el profesor Rubén. Necesito hablar con usted urgentemente». Su padre llegó sin avisar a recoger a Luna. La niña entró en pánico, rompió a llorar, incluso se orinó encima, está en completo shock. Un suspiro al otro lado de la línea. «Una vez más, profesor. Mi padre tiene mi permiso. Quizás Luna esté molesta por otra razón. Por favor, deje que se la lleve, estoy en el trabajo». Rubén presionó el teléfono con más fuerza. «Con todo respeto, Daniela, Luna está aterrorizada. Ni siquiera responde a su nombre. Está acurrucada en la enfermería, llorando sin parar. No la entregaré mientras esté en este estado», continuó. «Y después de lo que he visto, me niego a dejar que se vaya con él sin una investigación. No es asunto tuyo, es un asunto de familia». «Te estás pasando de la raya», respondió secamente. A Rubén le hervía la sangre, pero su voz se mantuvo serena. «Estoy protegiendo a una niña que me suplicaba con la mirada que no la soltara. Voy a llamar a la policía y denunciar esta posible situación de peligro infantil». «¿Me estás amenazando?», empezó. «No», la interrumpió. «Estoy protegiendo a una niña. Si vieras lo que yo vi, harías lo mismo». Colgó y se volvió hacia el director,
que observaba la escena en silencio. Llamaré a la policía y pediré el apoyo de la escuela, dijo. La directora finalmente habló con voz firme, hazlo. Lo haremos juntos. Unos minutos después, Rubén estaba en la comisaría local, relatando la visita inesperada, el desmayo de Luna y el intento de repatriación. La policía prometió enviar una patrulla y le aconsejó a Luna que se mantuviera a salvo hasta que llegaran su madre o las autoridades. Afuera, Rogelio caminaba de un lado a otro, maldiciendo en voz baja. Amenazó con demandar a la escuela, pero no hizo nada. En la enfermería, Luna abrazaba un osito de peluche, sollozando suavemente como si su cuerpo aún temblara de miedo. Rubén se sentó a su lado, ofreciéndole apoyo en silencio. La escuela no cerró a tiempo ese día, el personal esperó a su lado a que llegara la patrulla y luego a su madre. El asunto estaba ahora en manos de los tribunales, y a pesar de su dolor, Rubén sabía que había hecho lo correcto. Eran casi las 6 cuando el coche de Daniela se detuvo. Julián estaba sentado a su lado, con la mirada baja y agitando las manos. Ante la noticia de la intervención policial, lo habían dejado todo. Finalmente, la situación parecía completamente fuera de control. Dentro, Rubén esperaba con el director y 2 oficiales. Luna permaneció en la enfermería, más tranquila, pero aún acurrucada, con el rostro oculto. Desde que su abuelo se fue, sus lágrimas habían disminuido, pero el miedo la atenazaba como un sudario húmedo. De repente, la puerta de la escuela se abrió. Daniela entró a grandes zancadas, sus tacones resonando en el pasillo vacío. Julián la siguió cabizbajo. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, mirando a Rubén con sus ojos rojos y furiosos. Al principio, él permaneció en silencio, simplemente indicándoles que lo siguieran a la enfermería. Daniela entró primero. En cuanto Luna la vio, dio un salto y corrió a los brazos de su madre, abrazándola tan fuerte por la cintura que creyó que se derretiría en su interior. «Mamá, mamá, no dejes que me lleve», susurró con voz débil y temblorosa. «Por favor, que no me vuelva a llevar». Daniela se quedó paralizada, con las manos quietas. Por primera vez, no encontraba las palabras, se quedó allí parada, con su hija aferrada a ella como si huyera de un monstruo. Rubén entró tras ellos, y Julián se quedó junto a la puerta. Esa mirada al nombre de su padre bastó para que Daniela se convirtiera en señora Daniela. No era una crisis, era miedo genuino. Daniela, todavía con Luna en brazos, miró a Rubén con ojos brillantes. Su voz era lenta, ahogada por un nudo en la garganta. Yo no sabía que era así. Mi padre siempre fue cariñoso con ella. La ayudaba todo el tiempo. Me cuidó de niña. Me enseñó a montar en bicicleta. Se le quebró la voz. Luna sollozó suavemente, todavía escondida contra el pecho de su madre. Rubén suavizó el tono. A veces el cariño esconde algo más, Daniela, y los niños no pueden mentir con sus cuerpos. Ante estas palabras, Daniela se derrumbó por dentro. No hacía falta nada, su desplome lo decía todo. Julián, junto a la puerta, se secó los ojos con la manga. Daniela acarició el cabello de Luna y susurró, «SHH, se acabó, mi amor. Mamá está aquí». La vocecita de Luna tembló. Dijo que era un secreto, nadie me creería. Daniela se estremeció, la sorpresa superó la negación. Cerró los ojos, negó lentamente con la cabeza y abrazó a su hija con más fuerza. Las lágrimas cayeron por primera vez. «Juro que no lo sabía», dijo con voz entrecortada. «Juro que lo averiguaré todo. Te lo prometo, Luna, te protegeré. Nadie volverá a hacerte daño». Afuera, la policía esperaba mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. Pero en esa pequeña habitación, perfumada con antiséptico y lápices de colores, algo finalmente comenzó a brillar. Daniela empezaba a ver. 2 días después, Luna llegó a la guardería municipal, un edificio sencillo de paredes color crema y amplios ventanales, sede del Consejo Tutelar del DIF. Aferrada a la blusa de su madre como escudo, dio pasos cortos y vacilantes. Daniela, silenciosa y temblorosa, intentó mantenerse fuerte. Aún podía oír el susurro asustado de su hija, y aún se culpaba, pero sabía que era hora de escuchar y afrontar la verdad. En recepción, una joven psicóloga llamada Adriana lo recibió con voz suave y una mirada cariñosa. «Hola, Luna,
dijo, agachándose para mirarla a los ojos. ¿Quieres jugar conmigo hoy? Luna dudó, miró a su madre, luego a Julián y asintió. Siguieron a Adriana a una habitación colorida llena de cojines, juguetes y dibujos alegres, un lugar libre de juicios y dolor, donde el tiempo parecía ralentizarse y suavizarse. Adriana colocó papel y lápices de colores sobre una mesita. ¿Me enseñas tu casa? Puedes dibujarla como quieras. Luna dibujó lentamente, una casa sencilla con techo rojo y 2 ventanas, luego una figura con la inscripción Mamá de la mano de una figura más pequeña. Finalmente, añadió un hombre de pie frente a la casa, vestido de negro y bizco. Adriana simplemente observaba. Luego sacó 2 muñecas, una grande y otra pequeña, y dijo, juguemos a la escuela. Esta es la maestra, esta es la alumna. Pueden contar la historia que quieran. Luna meció las muñecas un momento y luego susurró, la alumna tiene un secreto, pero es un secreto que duele. Adriana preguntó en voz baja, ¿por qué duele? La voz de Luna era baja, porque mi abuelo me dijo que si lo contaba, nadie me creería. No levantó la vista de las muñecas. Dice que es amor, pero no lo es. Hace cosas en secreto cuando no hay nadie, y luego me llama niña mala si me quejo. Adriana tragó saliva y esbozó una sonrisa tranquilizadora. ¿Le cree la maestra a la alumna?, preguntó Luna, obligando a la muñeca grande a tomar a la pequeña en brazos. Le cree, y no la dejará volver con el abuelo. En ese momento, Adriana comprendió, esta frágil y delicada verdad exigía la máxima seriedad. Después de la sesión, Adriana acompañó a Luna de vuelta a la recepción. La pequeña corrió a los brazos de su madre, apretándole la mano con fuerza. En voz baja, Adriana le dijo a Daniela, necesitamos hablar a solas. En una sala privada, le contó todo lo que Luna le había contado, con cuidado y amabilidad, pero sin guardarse nada. Daniela la escuchaba sentada, con lágrimas en los ojos. Te juro que no vi nada. Nunca lo hubiera imaginado, susurró. La voz de Adriana era firme pero llena de compasión, es más común de lo que crees. Pero ahora lo sabes, y ella realmente te necesita. Afuera, Luna se veía más ligera, sin sonreír ni llorar, mientras caminaba de la mano de sus padres. Al llegar a lo alto de las escaleras, se volvió hacia su madre y le preguntó, ahora puedo contártelo todo, ¿verdad? Daniela se arrodilló, se cubrió el rostro con las manos y respondió, sí, mi amor. De ahora en adelante, nadie te obligará a guardar secretos que te lastimen. Ante esto, Luna le dedicó su primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, Luna regresó al centro de Adriana para sesiones tranquilas y lúdicas, siempre acompañada por su madre o su padre. Sus pasos seguían siendo lentos, pero cada visita la hacía sentir un poco menos temerosa. Aunque el miedo persistía en sus ojos y en el silencio que se cernía sobre ella cuando alguien la presionaba demasiado, algo estaba cambiando. Poco a poco, Luna recuperaba su voz. Y con cada sesión atenta y tierna, esa voz se hacía más fuerte. Una tarde gris, Adriana se sentó en el suelo con la niña. Extendió una alfombra multicolor entre ellas, acomodó docenas de muñecas y colocó una caja de tarjetas llena de expresiones pintadas, felicidad, tristeza, miedo, vergüenza, ira, amor. Hoy vamos a jugar con las emociones, dijo Adriana con una dulce sonrisa. Elige una muñeca y una carita para ella. Luna eligió una muñeca con un vestido azul y se apretó la tarjeta con lágrimas en la frente. ¿Por qué está triste?, preguntó Adriana en voz baja. Luna dudó, aferrándose a la muñeca con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Finalmente, susurró, porque alguien la tocó donde no debía. Adriana no se inmutó, en cambio, se acercó más, con voz tierna. ¿Y quién era?, preguntó Luna, cerrando los ojos, luchando contra un recuerdo que deseaba poder olvidar. Abuelo, dijo finalmente. Adriana esperó con dulzura, dándole el espacio que necesitaba. A Luna le tembló la voz al añadir, dijo que era solo un juego de adultos y que si se lo contaba a alguien, me castigarían, que castigarían a la muñeca, dijo. Adriana apretó la mano de Luna para tranquilizarla. Luna levantó la vista, asintió tímidamente y confesó, le dije que no quería jugar más. Me dolió. Esa noche, Adriana registró cada detalle de su informe, escribiendo con meticuloso cuidado y responsabilidad.
Donde antes solo había indicios sutiles y silencios silenciosos, la verdad ahora era evidente, se trataba de abuso. El caso se cerró oficialmente y el informe comenzó a tomar forma. Los profesionales se reunieron, examinaron los dibujos del niño, sus palabras y sus historias, cada elemento quedó documentado. La decisión resultante era inevitable. Era hora de hablar con los padres. Daniela y Julián regresaron a la oficina y se sentaron frente a Adriana y una consejera senior llamada Teresa, de voz firme y rostro sereno. Adriana respiró hondo antes de hablar. Daniela, Julián, comenzó, lo que Luna reveló en nuestras últimas sesiones confirma que fue abusada. Describió claramente tocamientos inapropiados e identificó al señor Rogelio como el agresor. También habló de manipulación emocional, amenazas ocultas y miedo constante. Ahora remitiremos este caso al Ministerio Público de Protección a la Niñez. Daniela perdió los estribos, las lágrimas le corrían por el rostro. Había pasado días esperando que todo fuera un terrible malentendido, pero ahora negarlo era imposible. La gratitud que sentía hacia su padre comenzaba a desmoronarse, reemplazada por la férrea protección de una madre. Julián le apretó la mano con fuerza, sus ojos ardían no solo de dolor, sino también de justa ira. Teresa continuó, nuestra prioridad es la seguridad de Luna. Solicitamos una orden de alejamiento inmediata, su abuelo debe mantenerse alejado de ella y de su escuela. Supervisaremos de cerca el proceso. Daniela levantó los ojos con lágrimas y prometió, pagará por lo que ha hecho. Esa noche, mientras Luna se preparaba para dormir, se volvió hacia su madre y le preguntó, ¿volverá a hacerme daño? Daniela cubrió a su hija con la manta, tomó su pequeña mano y susurró, nunca más, mi amor. ¿Te lo prometo? La casa estaba inquietantemente silenciosa, no pacífica, sino cargada de incertidumbre. Daniela paseaba por la sala, pálida y con los ojos enrojecidos, mientras Julián, sentado en silencio en el sillón, con los dedos entrelazados, la observaba. Es imposible, susurró Daniela. Mi padre jamás haría eso. Julián respiró hondo. Vimos los informes, los dibujos, las palabras de Luna. No salió de la nada. Daniela se llenó de lágrimas mientras asentía y caminaba por el pasillo hacia la habitación de su hija. Empujó la puerta con cuidado. Luna estaba sentada en su cama, cepillando suavemente el cabello de su muñeca. Cariño, dijo Daniela vacilante, ¿puedo preguntarte algo? Luna levantó la vista, frágil y atenta. ¿De verdad era cierto lo que le dijiste a la consejera sobre el abuelo? La niña frunció el ceño, asustada. Lo dije porque me dijiste que podía averiguarlo. Daniela tragó saliva con dificultad, con la voz involuntariamente áspera. ¿Estás completamente segura, Luna? El abuelo siempre te trató bien, ¿quizás estás perdida? A Luna se le llenaron los ojos de lágrimas. No, mamá, es verdad, susurró. No quiero verlo más. Daniela se arrodilló a su lado, dividida entre el amor y la desesperación. A veces los recuerdos se mezclan, susurró. Luna aferró su muñeca con fuerza. Dijo que era un juego, sollozó. Pero no me gusta. Ya no lo quiero. Daniela permaneció de rodillas, inmóvil. Entonces Julián, en la puerta, se adelantó y le puso una mano en el hombro. Ya basta de dudas, dijo en voz baja. Es hora de escuchar. Se levantó lentamente, se secó la cara y salió de la habitación en silencio. En la sala, se desplomó en el sofá, con el rostro oculto entre las manos. Es mi padre, pero ella es nuestra hija, declaró Julián con firmeza. Necesita nuestra ayuda. Esa misma noche, Daniela marcó el número de Rogelio con manos temblorosas. Cuando contestó, su voz había perdido toda vacilación. Padre, necesito hablar contigo en persona mañana. Su respuesta tranquila no delató nada. Claro, hija. Estoy aquí ¿y qué ha pasado? Hablamos mañana, y por favor, no hables con Luna hasta entonces. Colgó sin esperar. Esa noche, Luna durmió acurrucada contra su madre. Aunque su respiración era superficial, Daniela sintió el latido constante de la verdad bajo su palma. Era pequeña y frágil, pero real, y por fin estaba lista para afrontar la dolorosa realidad.
A las 9:17 de la mañana siguiente, Daniela aparcó frente a la casa donde creció, la misma casa donde aprendió a caminar, a escribir su nombre, a montar en bicicleta. El lugar que antes le había parecido un refugio ahora se sentía frío, resonando con preguntas no formuladas. Salió del coche con los pies temblorosos, el peso de lo desconocido presionando su bolso y el dolor de la verdad oprimiendo su corazón. Rogelio abrió la puerta como si nada hubiera pasado. «Hola, querida. Qué grata sorpresa. ¿Te apetece un café?» Entró sin responder y se dirigió directamente a la sala. Se acomodó en el sillón donde tantas veces se había acurrucado en su regazo para ver la televisión. Ahora ya no podía sostenerle la mirada, ni siquiera 3 segundos, sin apartar la vista. Luna finalmente recuperó la voz. Su tono era firme, aunque un ligero temblor delataba su miedo. «Hablo de lo que me hiciste», dijo, con cada palabra cuidadosamente medida. Rogelio frunció el ceño. Se cruzó de brazos y se apoyó con naturalidad en el marco de la puerta, con una media sonrisa en los labios. «¿De qué hablas exactamente? ¿De lo que me contaste en terapia? ¿De los juegos, las amenazas? ¿De cómo se mea encima con solo mencionar tu nombre? ¿Vas a decirme que todo es mentira?» El silencio reinó en la habitación por unos instantes. Luego habló con voz fría y desdeñosa: «Daniela es solo una niña. Los niños tienen una imaginación desbordante. A veces inventan cosas y las mezclan. No te lo tomes tan en serio». Ella permaneció completamente quieta. Sus palabras la penetraron lentamente, y luego la golpearon como una puñalada: «Es solo una niña. Olvídalo». Daniela se levantó, con movimientos mesurados. Lo miró como si lo viera por primera vez. «¿De verdad crees eso?», murmuró. «¿Que todo esto es olvidable?». Suspiró con una calma casi cruel. «Ya sabes cómo es hoy. Todo es drama. Los niños exageran. Confunden la realidad con los sueños». El corazón le latía con fuerza en el pecho. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era el mismo hombre que la había calmado cuando tuvo fiebre, que la había acompañado a la escuela el primer día, y, sin embargo, en ese momento, parecía un extraño, o peor aún, alguien a quien nunca había conocido realmente. «Confié en ti», susurró Daniela, con una voz apenas por encima de un susurro. «Te dejé cuidar de mi hija porque pensé que estaría a salvo. En cambio, estaba con un depredador, y yo hice la vista gorda». Él abrió la boca, listo para responder, pero ella levantó la mano. «No digas ni una palabra más. No pongas excusas. Escúchame. Nunca más te acercarás a mi hija. Jamás». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Al llegar al coche, se le llenaron los ojos de lágrimas, intensas, ardientes e implacables. Lloró por Luna, por sí misma y por cada momento en que había defendido a su padre, lo había llamado hombre de honor y había pasado por alto todas las señales de advertencia. Con manos temblorosas, arrancó el motor y por primera vez, dijo su verdad en voz alta: «Creo en mi hija y es con ella que me quedaré». Este lunes por la mañana, la orden se hizo oficial. Con base en los informes psicológicos, el testimonio de Luna y las conclusiones del DIF, el juez de protección infantil dictó una orden de alejamiento inmediata contra Rogelio Ramírez. Se le prohibió acercarse a su nieta en la escuela o donde quiera que se encontrara. Daniela recibió la notificación en la puerta del juzgado. La leyó en silencio y la apretó contra su pecho como un escudo. Desde ese momento, una barrera infranqueable se interpuso entre su hija y aquel hombre. De vuelta en casa, le contó la noticia a Luna con calma. La niña escuchaba con la mirada fija en el suelo. Cuando Daniela terminó, la vocecita de Luna rompió el silencio: «¿De verdad va a desaparecer?». Daniela se arrodilló a su lado, la miró a los ojos y dijo: «Sí, mi amor. Nunca más podrá verte, llamarte ni acercarse a ti». Luna no respondió, simplemente se arrojó a los brazos de su madre, abrazándola con fuerza, como si ese fuera el único lugar donde por fin pudiera respirar. Esa noche, por primera vez en semanas, Luna se durmió con la puerta de su habitación entreabierta y la luz del pasillo encendida. No lloró. Simplemente cerró los ojos, apretando su muñeca contra el pecho, y se quedó dormida. Desde el pasillo, Daniela y Julián intercambiaron una mirada. Fue un pequeño paso,
pero para ellos, un triunfo. Unos días después, en el recreo, Rubén vio a Luna correr entre sus compañeros, con 2 trenzas ondeando sobre sus hombros y un nuevo brillo en sus ojos. Aún había un rastro de cautela en sus movimientos, pero ahora había vida. Al final de la jornada escolar, ella se acercó a él tímidamente. «Profesor, ¿puedo decirle algo?» «Claro, Luna. Dime lo que quieras». «Soñé que volaba tan alto que nadie podía alcanzarme, ni siquiera el monstruo». Rubén sonrió y se agachó junto a ella. «¿Sabes qué es lo mejor? Aunque ya estás despierta, sigues volando». Ella sonrió y luego corrió a los brazos de su madre que la esperaba. Al otro lado de la ciudad, Rogelio permanecía sentado, aislado y observando, a la espera de la siguiente etapa del proceso legal. Ya no era bienvenido en ningún lugar. Los vecinos susurraban a su paso, y el hombre orgulloso ahora caminaba con la mirada baja. La verdad finalmente emergía de las sombras, y en el corazón de Luna, el miedo daba paso a la confianza. Lentamente, como un pálido amanecer que triunfa sobre la noche, la esperanza comenzó a regresar. El sol de la mañana irrumpió en la ciudad cuando Daniela entró en la sala por primera vez como testigo. Su chaqueta oscura contrastaba con las manos temblorosas que aferraban su bolso. A su lado, Julián le ofreció su apoyo silencioso, prueba de que a veces la presencia habla más que las palabras. La fiscalía decidió procesar a Rogelio Ramírez por maltrato infantil. Las pruebas reunidas, informes psicológicos, testimonios grabados, dibujos de Luna y análisis periciales, fueron claras y convincentes. El caso seguía adelante. En una pequeña sala privada del juzgado, Daniela prestó su testimonio. Recordó el día en que Luna dijo por primera vez, «No quiero ir con ella», el momento en que vio a su hija encogerse y temblar, el terror que la hizo orinar sobre ella. Relató las sesiones de terapia, los dibujos marcados con ojos tachados y las noches de insomnio que pasó con una niña que temía incluso cerrar los ojos. Intentó mantener la compostura, pero a mitad de su testimonio, se le saltaron las lágrimas. Ella confió en mí, y la puse en manos de un monstruo. ¿Cómo no pude verlo? El fiscal la interrumpió con suavidad. No es tu culpa, dijo. Muchas madres no lo ven. Lo que importa es lo que hiciste una vez que lo viste. Luna, por su parte, no tendría que testificar. La fiscalía, de acuerdo con el juez, decidió que no era necesario volver a someterla al dolor. Su testimonio ya estaba presente en las palabras que había compartido con los profesionales, y el sistema judicial la escuchó a través de ellas. Rubén también fue llamado a declarar. Sentado frente a una grabadora, relató, con la misma firmeza que le había mostrado a Rogelio en la entrada de la escuela, todo lo que había visto, oído y, sobre todo, todo lo que había sentido. La niña no pidió ayuda con palabras, la pidió con el cuerpo, y eso me bastó. A medida que avanzaba el proceso, el pueblo, antes silencioso, empezó a murmurar, en mercados, barberías y farmacias. El nombre de Rogelio sonaba con inquietud. Se corrió la voz, como siempre ocurre cuando uno es demasiado respetado para escapar de sospechas. Algunos vecinos empezaron a evitarlo, otros simplemente hicieron la vista gorda. La fachada de hombre virtuoso, de abuelo cariñoso, empezó a resquebrajarse, e incluso quienes una vez lo recibieron con cariño cruzaron la calle al acercarse. Rogelio aceleró el paso por las aceras, esquivando conversaciones e ignorando miradas. En casa, leyó y releyó la citación que lo acusaba de abusar de una niña de 6 años. Daniela, en cambio, mantenía la frente en alto. El miedo se había convertido en fuerza. Ella y Julián se turnaban en las citas de terapia, las rutinas escolares y los cuentos para dormir. Y Luna seguía prosperando. Todavía había días difíciles, pesadillas, silencios densos, pero también risas en el desayuno, pinturas al atardecer y abrazos espontáneos en la sala. Observando esta transformación, Rubén permanecía allí, en silencio, siempre atento, siempre presente, ofreciendo su apoyo en silencio. Sabía que la justicia avanzaba y que, llegado el momento, la verdad triunfaría. La sala era pequeña y discreta, sin prensa, sin cámaras, sin espectadores, pero la tensión era tal que incluso el ruido de las sillas resultaba ensordecedor. Era el día del juicio. Rogelio entró, flanqueado por 2 oficiales, con el traje oscuro que usaba para reuniones importantes o servicios religiosos. Llevaba el cabello pulcramente peinado,
pero su mirada era hueca, ya no era arrogante ni seguro de sí mismo, sino que lo atormentaba la certeza de que ya no podía mantener su apariencia. Frente a él estaban sentados Daniela, Julián y la concejala Teresa. Aunque Rubén no pudo asistir a la reunión, siguió cada momento desde afuera, silencioso y tenso, con las manos entrelazadas en el regazo. Sabía que era un momento decisivo. La jueza entró enseguida, una mujer tranquila pero autoritaria, acostumbrada a escuchar verdades duras y a guardar silencio. El fiscal se puso de pie y presentó los informes psicológicos con mesurada precisión. La menor había descrito repetidos episodios de maltrato físico y psicológico a psicólogos colegiados, sus declaraciones coincidían con su expediente escolar, las conductas observadas y los dibujos que había realizado. Un empleado colocó una carpeta con hojas de colores sobre el estrado, en la primera, una casa pequeña con grandes ventanales, en la segunda, una figura oscura con los ojos enrejados, en la tercera, una niña llorando tras una puerta. Estos dibujos son gritos, dijo el fiscal en voz baja. Y los gritos no necesitan vocabulario para ser comprendidos. Los niños no inventan este tipo de dolor. El abogado de Rogelio, un hombre mayor de tono suave y tranquilo, se levantó para hablar. Con el debido respeto, su señoría, la situación es delicada, pero no hay pruebas físicas, solo las declaraciones subjetivas de un niño de 6 años. Sugirió confusión e imaginación infantil, y un murmullo recorrió la sala. La fiscal levantó la vista, esperó a que se callara y repitió, imaginaciones infantiles. Su voz se fue apagando antes de añadir, una niña que se hace pis en la cama de terror al ver a su abuelo, que solloza al oír su nombre, que ruega no ir con él, eso no es imaginación. Eso es trauma. Y el trauma deja huellas, aunque no siempre sean fotografiables. El juez escuchaba mientras tomaba notas. Daniela lloraba quedamente y Julián le apretó la mano. Luna no asistía al juicio, estaba en la escuela, dibujando y cantando suavemente, sin darse cuenta de que su mundo se reconstruía a pocos kilómetros de distancia. El fiscal concluyó con firmeza, no estamos aquí simplemente para castigar a un hombre. Estamos aquí para declarar que la infancia merece ser protegida con valentía, que el dolor de un niño no es un cuento y que ningún juego de adultos justifica tal sufrimiento. Lo que sufrió esta niña tiene un nombre, abuso, y el señor Rogelio Ramírez debe rendir cuentas. El juez anunció que la sentencia se dictaría en 2 días, lo que requería la revisión de todas las pruebas e informes. Rogelio fue conducido afuera en silencio. Afuera, Rubén vio salir a Daniela, con los ojos hinchados pero paso firme. La abrazó sin palabras, no era momento de hablar, sino de apoyarla. En ese abrazo, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad. 2 días después, el silencio reinó de nuevo en la sala. Sin cámaras ni prensa, solo miradas fijas, corazones apesadumbrados y el peso de cada respiración. Rogelio estaba sentado en la silla del acusado, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. No más palabras, no más sonrisas, solo alguien que sabía que el juego había terminado. Daniela sostenía la mano de Julián en la primera fila, su cuerpo temblaba de miedo y determinación, su mirada animada por el amor y el deber. Cuando la jueza entró, se ajustó con precisión las gafas, abrió el expediente de la condena y comenzó a leer con voz clara, firme e inequívoca. Este tribunal ha examinado cuidadosamente los testimonios, los informes médicos, la prueba documental y los registros psicológicos. La evidencia presentada es consistente y convincente, y no deja lugar a dudas sobre los hechos materiales ni sobre la responsabilidad del acusado. De conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal, el tribunal condena al señor Rogelio Ramírez por maltrato infantil e incumplimiento grave del deber de protección familiar. La pena se cumplirá en prisión, y el acusado ya se encuentra bajo custodia. Las palabras resonaron por la sala como un trueno. Un oficial se acercó al señor Ramírez y le puso las esposas con precisión gélida. Rogelio no se resistió, simplemente inclinó la cabeza. Daniela, en cambio, dejó caer lágrimas silenciosas, no de desesperación, sino de liberación y alivio, como si una vieja herida por fin hubiera empezado a sanar. Afuera, Rubén esperaba en el recibidor. En cuanto apareció Daniela, la abrazó, apretando con fuerza sus hombros temblorosos. No dijeron ni una palabra, juntos, sabían que la justicia había triunfado. A unas calles de distancia, Luna estaba sentada a la mesa de la cocina, con crayones esparcidos a su alrededor. Concentrada,
Con la lengua ligeramente fuera, dibujaba un gran sol amarillo adornado con 2 ojos y una amplia sonrisa. Junto a él, dibujaba una pequeña casa adornada con flores y 3 figuras tomadas de la mano. Unos momentos después, llegó Daniela, con los ojos aún llenos de lágrimas. Luna se levantó de un salto y, orgullosa, le entregó su dibujo. Hoy nos dibujé, mamá. Ya todo está bien, ¿verdad? Daniela se arrodilló, apretó a su hija contra ella y susurró. Sí, mi amor. Ahora todo está realmente bien. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar encontró paz. El peso del pasado pareció disiparse, la cicatriz permaneció, pero finalmente había comenzado a sanar. Unos días después, al salir de la escuela, Daniela se reunió con Rubén, de la mano de Luna. Con lágrimas en los ojos, le susurró. Gracias por creerle cuando nadie más lo hizo. Gracias por hablar. Rubén no buscaba elogios, su simple gesto de asentimiento demostraba su gratitud. En ese momento, Luna le entregó un sobre decorado con pequeñas flores. Dentro, una tarjeta con letras torcidas proclamaba, gracias por no darme por vencido, acompañada de un dibujo de su maestra, una madre y su hija unidas bajo un cielo azul. Luna se arrojó a los brazos de su maestra, sin palabras, pero contenta. Rubén le devolvió el abrazo, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. A veces, un no silencioso, dicho en el momento justo, puede bastar para salvar una vida.